Cuando escuchamos el nombre Ford, ¿qué imagen aparece en nuestra mente? Para muchos, es el rugido de un motor V8, el icónico óvalo azul brillando bajo el sol, o la libertad de la carretera abierta. Es una marca que se ha convertido en sinónimo de Estados Unidos mismo. Poder industrial, innovación implacable y el sueño de que cualquier persona trabajadora pudiera poseer su propio automóvil. Vemos las líneas de montaje interminables, los camiones que dominan las autopistas, los Mustangs que cortan el viento. Pero, ¿y si la verdadera historia detrás de Ford Motor Company no fuera simplemente una de triunfo inevitable? ¿Y si fuera una saga épica de visión brillante y errores catastróficos, de innovaciones que cambiaron el mundo y de decisiones que casi destruyen el imperio? ¿Y si detrás de cada logotipo brillante hubiera batallas legales brutales, rivalidades mortales con la competencia y apuestas desesperadas que determinaron el destino de millones de personas? Hoy desentrañamos más de 100 años de historia automovilística, explorando no solo los triunfos que todos conocen, sino las crisis que casi acaban con todo, las guerras corporativas que se libraron en las sombras y los momentos decisivos donde un solo error habría cambiado el curso de la historia. Esta es la historia de cómo una compañía no solo construyó automóviles, sino que literalmente pavimentó el siglo XX americano, convirtiéndose en la columna vertebral económica de una nación entera. Esta es la historia de Ford Motor Company, un imperio forjado en acero, sudor y una visión que nadie más se atrevió a imaginar. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto continuamos. Para comprender la magnitud de lo que Ford Motor Company lograría, debemos regresar al momento exacto de su nacimiento, un momento que casi nunca llegó a suceder. Era el 16 de junio de 1903, en una modesta oficina en Detroit, Michigan, cuando se firmaron los documentos de incorporación. La ciudad olía a carbón quemado y aceite de máquinas. El aire vibraba con el sonido constante de fábricas que trabajaban sin cesar. Estados Unidos estaba en plena transformación industrial, pero el automóvil seguía siendo un juguete excéntrico para millonarios, una curiosidad mecánica que asustaba a los caballos y se descomponía constantemente. Había literalmente cientos de pequeños fabricantes tratando de perfeccionar el diseño, y la mayoría quebraría en pocos años. La inversión inicial de Ford Motor Company fue de apenas $28,000, una suma ridículamente pequeña incluso para aquella época. 12 inversores arriesgaron su dinero, aunque varios de ellos lo hicieron con profundas dudas. Henry Ford ya había fracasado 2 veces antes en negocios automovilísticos, y su reputación en los círculos financieros de Detroit era, en el mejor de los casos, cuestionable. Pero había algo en su obsesión inflexible, en su manera de hablar sobre el futuro del transporte, que convenció a un puñado de hombres de apostar una vez más. El primer automóvil que la compañía vendió fue el Model A, una máquina simple con un motor de 2 cilindros que producía apenas 8 caballos de fuerza. Era pintado a mano, ensamblado pieza por pieza, en un taller convertido en la avenida Mack. El precio era de $750, una fortuna para el trabajador promedio que ganaba quizás $400 al año, pero significativamente más barato que los lujosos automóviles europeos que costaban miles. El primer cliente fue un médico de Chicago llamado Ernst Fenning, quien compró su Model A el 23 de julio de 1903. La venta generó un cheque de $850, dinero que literalmente mantuvo viva a la empresa en sus primeras semanas críticas. En aquellos días iniciales, la supervivencia era una batalla diaria. No había líneas de montaje, no había procesos estandarizados. Cada automóvil era prácticamente una pieza única, construido por artesanos que trabajaban con herramientas manuales en condiciones difíciles. Los empleados eran apenas una docena de hombres, muchos de ellos amigos personales de Ford, trabajando turnos agotadores por salarios modestos. La empresa operaba al borde de la quiebra constante, y cada venta significaba la diferencia entre continuar o cerrar las puertas para siempre.
Pero Henry Ford tenía una visión que iba mucho más allá de simplemente vender unos cuantos coches a doctores adinerados. Soñaba con algo revolucionario, un automóvil tan barato, tan confiable y tan simple que cualquier granjero, cualquier comerciante, cualquier trabajador de fábrica pudiera comprarlo, manejarlo y repararlo por sí mismo. Esta idea era radical hasta el punto de parecer absurda. El automóvil era visto como un lujo exclusivo, algo que solo la élite podía poseer. Sugerir que las masas trabajadoras podrían tener sus propios vehículos era como proponer que cada familia tuviera su propio yate privado. Pero Ford no solo soñaba, calculaba. Entendía algo fundamental sobre la economía que muchos de sus contemporáneos no captaban. Si pudieras producir algo en cantidades lo suficientemente grandes, los costos unitarios caerían dramáticamente. Y si pudieras bajar el precio lo suficiente, crearías un mercado completamente nuevo de millones de compradores potenciales que antes ni siquiera consideraban poseer un automóvil. Era una apuesta monumental, y requeriría no solo capital y maquinaria, sino una reimaginación completa de cómo se fabricaban las cosas. Durante los primeros 5 años, la compañía experimentó con diferentes modelos, cada uno una iteración mejorada del anterior. Hubo el Model B, el Model C, el Model F, cada uno, probando diferentes diseños de motor, diferentes configuraciones de chasis, diferentes enfoques al problema fundamental de crear un vehículo confiable y asequible. Las ventas crecieron constantemente, pasando de 1.700 unidades en 1904 a más de 10.000 en 1908. Los inversores iniciales que habían apostado sus modestos ahorros comenzaron a ver retornos impresionantes, pero Ford era un perfeccionista obsesivo, nunca satisfecho. Pasaba noches enteras en el taller, desmontando motores, probando diferentes metales, ajustando cada detalle. Sus socios comerciales a menudo se frustraban con su insistencia en perfeccionar el diseño en lugar de simplemente maximizar las ventas inmediatas. Hubo discusiones acaloradas en las reuniones de la Junta, amenazas de demandas, tensiones que casi desgarraron la empresa. Algunos accionistas querían que la compañía se enfocara en automóviles de lujo, de alto margen, donde estaba el dinero real, pero Ford se mantuvo firme en su visión del automóvil, para las masas. Todo cambió en 1908, con la introducción del Model T. Este no era simplemente otro modelo más en la línea, era el vehículo que Henry Ford había estado tratando de crear durante toda su vida. El Model T era una obra maestra de ingeniería práctica, diseñado desde cero para ser confiable, barato de producir y fácil de reparar. Utilizaba acero de vanadio, una aleación que era más ligera y 3 veces más fuerte que el acero estándar, algo que Ford había descubierto después de examinar los restos de un automóvil de carreras francés destrozado. La distancia al suelo era excepcionalmente alta, 25 centímetros, porque las carreteras estadounidenses en aquel entonces eran poco más que caminos embarrados, llenos de baches, que destrozarían cualquier vehículo de suspensión baja. El motor era un simple 4 cilindros de 2.9 litros que producía 20 caballos de fuerza, no impresionante en papel, pero notablemente confiable y eficiente para su época. El diseño era intencionalmente espartano, despojado de cualquier lujo innecesario. No había velocímetro, no había medidor de gasolina, ni siquiera tenía bomba de combustible. El tanque estaba montado debajo del asiento y la gasolina fluía al motor simplemente por gravedad. La transmisión era un sistema planetario de 2 velocidades controlado por pedales, tan simple que cualquiera podía aprender a manejarlo en minutos. Y famosamente venía en un solo color, negro. Esto no fue una decisión estética, sino puramente práctica. La pintura negra de esmalte japonés se secaba mucho más rápido que cualquier otro color disponible, lo que significaba que los automóviles podían salir de la línea de producción más rápidamente. En el mundo de Henry Ford, la velocidad de producción era todo. El precio inicial del Model T era de $825, caro aún, pero Ford prometió públicamente que bajaría cada año, y cumplió esa promesa de manera espectacular. Pero vender el Model T no era suficiente. La verdadera revolución vino en cómo se producía. En 1910, Ford abrió una nueva planta masiva en Highland Park, Michigan, una instalación que cubría más de 23 hectáreas y empleaba a miles de trabajadores. Fue aquí donde la compañía comenzó a experimentar con algo
que cambiaría la manufactura para siempre: la línea de montaje móvil. La inspiración vino de múltiples fuentes. Ford y su equipo de ingenieros habían estudiado los procesos de flujo continuo en plantas empacadoras de carne en Chicago, donde los animales colgados en ganchos se movían a lo largo de una línea mientras diferentes trabajadores realizaban cortes específicos. También examinaron molinos de harina y fábricas de conservas, cualquier lugar donde se producían grandes cantidades de un producto estandarizado. La idea central era simple pero radical. En lugar de que los trabajadores se movieran alrededor de un automóvil estacionario, ensamblando todas sus partes, el automóvil se movería pasando por trabajadores estacionarios, cada uno realizando una tarea específica y repetitiva. La implementación fue gradual y llena de prueba y error. Primero, en 1913, experimentaron con una línea de montaje para el magneto del motor, una pieza pequeña pero compleja. Antes, un trabajador hábil tardaba aproximadamente 20 minutos en ensamblar un magneto completo. Con la línea de montaje, donde el magneto pasaba por 29 trabajadores diferentes, cada uno añadiendo una pieza o realizando una operación específica, el tiempo de ensamblaje cayó a solo 13 minutos. Luego, aplicaron el mismo principio al motor completo, luego a la transmisión y finalmente al chasis entero. Para el verano de 1913, habían perfeccionado la línea de montaje del chasis completo. Un chasis desnudo comenzaba en un extremo de la fábrica, colocado sobre una cadena transportadora motorizada que se movía a una velocidad cuidadosamente calibrada. El chasis viajaba a lo largo de 150 metros de piso, de fábrica, pasando por estaciones de trabajo, donde equipos de trabajadores instalaban el motor, la transmisión, las ruedas, el depósito de gasolina, los asientos, el volante, cada componente añadido en secuencia precisa. El ruido era ensordecedor, un rugido constante de maquinaria pesada, martillos neumáticos, el chirrido de metal contra metal. El aire estaba espeso con el olor a aceite de máquina, pintura fresca y sudor humano. Los resultados fueron asombrosos. El tiempo necesario para ensamblar un Model T completo cayó de más de 12 horas en 1912 a apenas 93 minutos en 1914. La producción se disparó, pasando de aproximadamente 82.000 automóviles en 1912 a más de 300.000 en 1914, y eventualmente alcanzaría más de 1 millón de unidades anuales en la década de 1920. Y a medida que la producción aumentaba, los costos caían dramáticamente. El precio del Model T bajó año tras año, de $825 en 1908 a $600 en 1912, luego a $440 en 1915. Finalmente alcanzó un mínimo histórico de apenas $260 en 1925. Para poner esto en perspectiva, ese precio era equivalente a aproximadamente 3 meses de salario para un trabajador de fábrica promedio, una fracción de lo que cualquier otro automóvil costaba. Por primera vez en la historia, la clase trabajadora podía realmente permitirse comprar un vehículo propio. Ford no solo había creado un producto, había democratizado el transporte personal y, al hacerlo, transformó radicalmente la sociedad estadounidense. Pero la línea de montaje tenía un lado oscuro que rápidamente se hizo evidente. El trabajo era brutalmente monótono y físicamente agotador. Cada trabajador realizaba la misma tarea simple, cientos, a veces miles de veces al día. Apretar el mismo tornillo, soldar la misma junta, instalar la misma pieza, una y otra vez. El ritmo era implacable, controlado por la velocidad de la cadena transportadora, no por el trabajador. No había tiempo para descansar, apenas para pensar. Los hombres se convertían en extensiones de las máquinas, sus movimientos tan mecanizados y repetitivos como los engranajes mismos. El costo humano era inmenso. La rotación de personal era catastrófica, alcanzando un asombroso 370% en 1913. Para mantener una fuerza laboral de aproximadamente 13.000 trabajadores, la compañía tenía que contratar más de 52.000 hombres nuevos cada año, un ciclo constante de reclutamiento, entrenamiento y reemplazo. Los trabajadores renunciaban en masa, incapaces de soportar la monotonía aplastante y las condiciones duras. Algunos colapsaban físicamente en la línea, otros simplemente desaparecían durante el almuerzo y nunca regresaban.
Para resolver esta crisis, Henry Ford hizo algo que sacudió al mundo empresarial hasta sus cimientos. El 5 de enero de 1914, anunció que Ford Motor Company pagaría a sus trabajadores un salario mínimo de $5 por día, más del doble del salario promedio de la industria, que rondaba los $2,30. La reacción fue explosiva. Periódicos de todo el país publicaron titulares sensacionalistas. El Wall Street Journal llamó al plan un crimen económico contra el capitalismo mismo, prediciendo que conduciría a la ruina financiera de la compañía. Otros industriales lo denunciaron como socialismo peligroso, temiendo que estableciera un precedente que obligaría a todas las empresas a aumentar los salarios. Pero Ford había calculado cuidadosamente los números. El aumento salarial le costaba a la compañía aproximadamente $10 millones adicionales al año, pero los ahorros en reducir la rotación de personal, mejorar la productividad y disminuir los costos de reclutamiento y entrenamiento cubrían gran parte de ese gasto. Y había un elemento de genialidad capitalista pura en el plan. Al pagar a sus trabajadores el doble, Ford los estaba convirtiendo en clientes potenciales. Un trabajador que ganaba $5 al día podía, por primera vez, soñar con ahorrar para comprar su propio Model T. La compañía estaba literalmente creando su propio mercado consumidor, construyendo una clase media de trabajadores industriales que tenían el poder adquisitivo para comprar los productos que fabricaban. Fue una visión brillante de economía circular que anticipó los principios del consumismo moderno por décadas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de hombres desesperados convergieron en Detroit desde todo el país, muchos viajando en trenes de carga, caminando cientos de kilómetros, dejando atrás granjas fallidas y minas cerradas, todos buscando una oportunidad para ese salario legendario. En un gélido día de enero de 1914, más de 10.000 hombres se congregaron frente a las puertas de la fábrica de Highland Park, haciendo fila durante horas en el brutal invierno de Michigan, con temperaturas bajo cero. La multitud se volvió tan grande y desesperada que la policía tuvo que usar mangueras de agua helada para dispersarla, una imagen brutal de la desesperación económica de la época. Pero el día de los $5 no era simplemente caridad corporativa. Venía con condiciones estrictas y profundamente intrusivas que revelaban el lado autoritario de la filosofía de Ford. Para calificar para el salario completo de $5, los trabajadores tenían que demostrar que eran moralmente dignos según los estándares puritanos de Henry Ford. La compañía estableció un departamento sociológico, una organización orwelliana que empleaba a más de 50 investigadores, cuyo trabajo era visitar los hogares de los empleados y evaluar sus vidas privadas. Estos agentes, armados con cuestionarios detallados, aparecían sin previo aviso en las casas de los trabajadores. Inspeccionaban las condiciones de vida. ¿Estaba la casa limpia y ordenada? ¿Había evidencia de consumo de alcohol, estrictamente prohibido bajo las reglas de Ford? ¿Enviaba el trabajador dinero a su familia en el extranjero, demostrando responsabilidad financiera? ¿Estaban los niños asistiendo a la escuela? ¿Hablaba el trabajador inglés en casa o se aferraba a su lengua nativa? Para los inmigrantes, que constituían más del 60% de la fuerza laboral de Ford, el escrutinio era particularmente intenso. La compañía operaba una escuela de inglés obligatoria, donde los trabajadores extranjeros tenían que asistir a clases después de turnos agotadores de 8 horas. La ceremonia de graduación era un espectáculo extraño y perturbador de asimilación forzada. Los graduados, vestidos con la ropa tradicional de sus países de origen, marchaban hacia un enorme caldero de madera pintado con las palabras «crisol americano». Uno por uno, subían una escalera y descendían dentro del caldero, desapareciendo de la vista. Luego, momentos después, emergían por el otro lado, vestidos con trajes estadounidenses idénticos, agitando banderas americanas, supuestamente renacidos como hombres nuevos, despojados de sus identidades pasadas. Era una metáfora literal y profundamente perturbadora del proyecto de ingeniería social de Ford, la idea de que podían no solo diseñar automóviles eficientes, sino también diseñar trabajadores eficientes y moralmente correctos. Si un trabajador no cumplía con los estándares del departamento sociológico, su pago de bonificación, que representaba más de la mitad del salario prometido, de $5, podía ser revocado. Imagina vivir
bajo ese nivel de vigilancia, donde cada aspecto de tu vida privada, desde tu matrimonio hasta tu consumo de alcohol, desde la limpieza de tu cocina hasta el idioma que hablas con tus hijos, está sujeto a inspección corporativa. Era paternalismo industrial llevado a un extremo casi totalitario, un reflejo de la creencia profundamente arraigada de Ford de que tenía el derecho y la responsabilidad de moldear no solo la economía, sino la moralidad misma de Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de estas intrusiones, decenas de miles de hombres se sometieron voluntariamente, porque $5 al día representaba una oportunidad de vida que nunca habían tenido antes. Representaba la posibilidad de dignidad económica, de poseer una casa, de enviar a sus hijos a la escuela, de comprar un automóvil propio. El día de los $5 fue tanto un acto de visión capitalista brillante como de control social autoritario, y esa dualidad definiría la relación de Ford con sus trabajadores durante décadas. A medida que la década de 1920 avanzaba, Ford Motor Company había alcanzado un dominio casi monopolístico del mercado automovilístico estadounidense. En 1921, más de la mitad de todos los automóviles en las carreteras de Estados Unidos eran Model T. La compañía producía aproximadamente 2 millones de vehículos al año, una escala de manufactura que no tenía precedentes en ninguna industria. Las ganancias eran astronómicas, alcanzando cientos de millones de dólares anuales. Henry Ford se había convertido en una de las personas más ricas del planeta y en un héroe popular para millones. Era visto como el hombre que había puesto a Estados Unidos sobre ruedas, el genio industrial que había demostrado que el capitalismo podía beneficiar tanto a los trabajadores como a los accionistas. Su rostro aparecía en periódicos constantemente. Sus opiniones sobre cualquier tema, desde la agricultura hasta la política internacional, eran buscadas y publicadas ampliamente. Era más que un empresario, era un ícono cultural, el epítome del hombre hecho a sí mismo. Pero en ese momento de máximo triunfo, las semillas de una crisis estaban siendo plantadas y surgían de la obstinación de Ford de reconocer que el mundo estaba cambiando. El Model T, que había sido revolucionario en 1908, era básicamente el mismo vehículo en 1925. Mientras que Ford había hecho algunas modificaciones menores, el diseño fundamental no había cambiado. Y eso estaba comenzando a ser un problema serio, porque los consumidores estadounidenses estaban cambiando. La prosperidad de los años 20 había creado una nueva clase media con más dinero disponible y, crucialmente, nuevas expectativas. Ya no querían simplemente transporte básico y confiable, querían estilo, comodidad, variedad. Querían automóviles que reflejaran su personalidad y estatus social. Querían colores, no solo negro. Querían arranques eléctricos, no manivelas manuales. Querían transmisiones de 3 velocidades, no el sistema anticuado de pedales del Model T. En resumen, querían opciones, y Ford se negaba rotundamente a dárselas. Su principal competidor, General Motors, bajo el liderazgo brillante y estratégico de Alfred P. Sloan, había identificado esta oportunidad y la estaba explotando sin piedad. Sloan desarrolló una filosofía de negocio revolucionaria que llamó un automóvil para cada bolsillo y propósito. En lugar de ofrecer un solo modelo como Ford, GM creó una escalera de marcas. Chevrolet para el comprador de primera vez de presupuesto ajustado, Pontiac para el joven, el profesional ascendente, Oldsmobile para la familia de clase media establecida, Buick para el ejecutivo exitoso y Cadillac para el verdaderamente rico. Cada marca tenía su propio carácter, su propio mercado objetivo, su propia identidad. Y lo más importante, GM introdujo el concepto de cambios anuales de modelo. Cada año lanzaban nuevos diseños con características actualizadas, nuevos colores, nuevos detalles de estilo. Esto creaba una sensación de obsolescencia psicológica, donde tu automóvil del año pasado de repente parecía anticuado, incluso si funcionaba perfectamente. Era el nacimiento del consumismo moderno, donde el deseo reemplazaba a la necesidad como motor de ventas. Los números comenzaron a reflejar este cambio sísmico en el mercado. La participación de mercado de Ford, que había sido dominante al 55% a principios de los años 20, comenzó a caer precipitadamente. Para 1926
había bajado al 40%. Para 1927, Chevrolet de GM había superado a Ford en ventas por primera vez. El Model T, el vehículo que había definido una era, de repente se veía como lo que era, una reliquia de un tiempo pasado. Los concesionarios de Ford, que una vez habían tenido listas de espera de clientes, ahora tenían lotes llenos de Model T sin vender. Enviaban cartas desesperadas a la sede corporativa, suplicando por nuevos modelos, por algo, cualquier cosa que pudieran vender. Pero Henry Ford, el hombre que había revolucionado la industria, ahora se había convertido en su mayor obstáculo. Se negaba a admitir que su creación perfecta podría estar obsoleta. Despedía los informes de ventas, desestimaba las quejas de los concesionarios, insistía en que el Model T era atemporal. Finalmente, en mayo de 1927, la realidad se volvió imposible de ignorar. Ford Motor Company anunció que detendría la producción del Model T después de casi 20 años y más de 15 millones de unidades vendidas. Fue un momento histórico, el fin de una era. Las últimas unidades del Model T salieron de la línea de montaje en ceremonias emocionales, mientras los trabajadores, muchos de los cuales habían pasado sus carreras enteras construyendo ese único modelo, se despedían de una máquina que había definido sus vidas. Pero cerrar la producción del Model T fue solo el comienzo de un proceso enormemente costoso y arriesgado. La compañía necesitaba diseñar y construir un reemplazo completamente nuevo, el Model A, y eso requería cerrar todas sus fábricas para una reestructuración masiva. Durante más de 6 meses, desde mayo hasta diciembre de 1927, prácticamente todas las operaciones de manufactura de Ford se detuvieron por completo. Decenas de miles de trabajadores fueron enviados a casa sin pago. La maquinaria especializada que había sido diseñada específicamente para producir el Model T tuvo que ser desmantelada y desechada. Nuevas herramientas, nuevos moldes, nuevas líneas de montaje completas tuvieron que ser diseñadas y instaladas desde cero. El costo fue astronómico, estimado en más de $250 millones, una suma casi incomprensible para la época. Y durante esos cruciales 6 meses de cierre, General Motors tuvo el mercado completamente para sí misma. Chevrolet vendió automóviles a una velocidad récord, conquistando clientes que podrían haber comprado un Ford, pero que no podían esperar. Cada día que las fábricas de Ford permanecían cerradas, GM consolidaba su posición. Cuando el nuevo Model A finalmente fue revelado en diciembre de 1927, la expectación pública era inmensa. Multitudes de más de 10 millones de personas en ciudades de todo Estados Unidos hicieron fila durante horas para ver el nuevo Ford. Los salones de exhibición estaban tan abarrotados que la policía tuvo que controlar las multitudes. El Model A era, en todos los sentidos, una mejora dramática sobre el Model T. Tenía un motor más potente de 40 caballos de fuerza, una transmisión de 3 velocidades estándar, frenos en las 4 ruedas, un arranque eléctrico y, lo más importante, venía en una variedad de colores y estilos de carrocería. Era más rápido, más cómodo, más moderno en todos los sentidos. Las ventas iniciales fueron fuertes, y por un breve momento pareció que Ford había recuperado su magia. Pero el daño estaba hecho. General Motors había usado esos 6 meses críticos para consolidar su liderazgo, y nunca lo devolvería. GM había superado permanentemente a Ford como el fabricante de automóviles más grande de Estados Unidos, una posición que mantendría durante las siguientes 8 décadas. Ford Motor Company había aprendido una lección brutal y costosa. Incluso el producto más exitoso del mundo eventualmente se vuelve obsoleto, y el negarse a adaptarse, sin importar cuán brillante haya sido en el pasado, es un camino hacia el desastre. Esa lección resonaría a través de las décadas venideras, pero en el momento fue una herida profunda al orgullo y a las finanzas de la compañía. Henry Ford había esperado demasiado tiempo. Se había aferrado demasiado tiempo a su creación, y la empresa había pagado un precio enorme por su obstinación. A medida que la década de 1930 avanzaba y Estados Unidos se sumergía en la Gran Depresión, la industria automovilística fue devastada. Las ventas de automóviles colapsaron en más del 70% entre 1929 y 1932,
Fábricas cerraron, trabajadores fueron despedidos en masa y muchos fabricantes pequeños quebraron por completo. Ford Motor Company, aunque herida, sobrevivió gracias a su enorme reserva de efectivo acumulada durante los años de bonanza. Pero la compañía enfrentaba un nuevo desafío que la amenazaba tanto como cualquier crisis económica: el movimiento laboral organizado. Durante décadas, Ford había resistido ferozmente cualquier intento de sus trabajadores de formar sindicatos. La compañía empleaba a un notorio departamento de servicio, esencialmente una fuerza de seguridad privada, dirigida por un exboxeador de la Marina llamado Harry Bennett. El departamento de servicio de Bennett estaba compuesto por miles de hombres, muchos de ellos exconvictos, cuyo trabajo era intimidar y reprimir cualquier actividad sindical mediante espionaje, amenazas y, cuando era necesario, violencia física. El punto de ruptura llegó el 26 de mayo de 1937, en un evento que se conocería como la Batalla del Paso Elevado. Organizadores del sindicato United Auto Workers, incluido el futuro líder laboral Walter Reuther, estaban distribuyendo panfletos sindicales en un paso elevado peatonal fuera de la planta de River Rouge de Ford en Dearborn. De repente, fueron atacados por matones del departamento de servicio de Bennett. Los organizadores fueron brutalmente golpeados frente a fotógrafos de prensa. Las imágenes de Reuther y otros siendo pateados y apaleados mientras estaban en el suelo aparecieron en periódicos de todo el país. Fue un desastre de relaciones públicas masivo para Ford. La opinión pública, que durante mucho tiempo había visto a Henry Ford como un héroe benevolente que había dado a los trabajadores el día de los $5, ahora veía a la compañía como un empleador brutal, dispuesto a usar violencia para reprimir los derechos de los trabajadores. La presión pública y legal se intensificó. Para 1941, tanto General Motors como Chrysler ya habían reconocido al UAW y firmado contratos sindicales. Ford era el último bastión de resistencia. Finalmente, en abril de 1941, los trabajadores de Ford organizaron una huelga masiva que paralizó la planta de River Rouge, la instalación de manufactura más grande del mundo. Más de 50.000 trabajadores abandonaron sus puestos. La fábrica, que normalmente rugía con actividad las 24 horas del día, quedó silenciosa. Henry Ford, terco como siempre, inicialmente se negó a negociar, pero su esposa Clara, la mujer tranquila pero ferozmente inteligente que había estado a su lado desde el principio, intervino. Le dijo a Henry que si no firmaba con el sindicato, ella lo dejaría. Fue un ultimátum personal que sacudió al anciano industrial. Después de días de negociaciones tensas, Ford Motor Company finalmente reconoció al UAW y firmó un contrato que era, irónicamente, uno de los más generosos de la industria, superando los acuerdos que GM y Chrysler habían ofrecido. Era como si Ford, una vez que finalmente aceptó la derrota, decidió hacerlo con un gesto dramático que demostrara que nadie podía ser más generoso que él. La Segunda Guerra Mundial transformó completamente a Ford Motor Company una vez más. Cuando Estados Unidos entró en la guerra después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, la industria automovilística fue reclutada para el arsenal de la democracia. Ford detuvo casi toda la producción de automóviles civiles y reconvirtió sus fábricas masivas para producir material bélico a una escala asombrosa. La planta más ambiciosa fue Willow Run, una nueva instalación construida específicamente para fabricar bombarderos B-24 Liberator. El edificio de Willow Run era colosal, uno de los más grandes del mundo en ese momento, cubriendo más de 130 hectáreas bajo un solo techo. La línea de montaje era de más de 1,5 kilómetros de longitud. La construcción del edificio mismo, que comenzó en 1941, fue una hazaña de ingeniería que requirió más de 29.000 toneladas de acero estructural. Los primeros meses de producción fueron caóticos. Los bombarderos eran infinitamente más complejos que los automóviles, con decenas de miles de piezas individuales que debían ensamblarse con tolerancias mucho más precisas. Los trabajadores, acostumbrados a construir Model A, ahora tenían que dominar tareas completamente nuevas: instalar sistemas hidráulicos complejos, cablear sistemas eléctricos de aviones, ensamblar torretas de ametralladoras. Pero una vez que los procesos se perfeccionaron, Willow Run
se convirtió en una maravilla de producción en masa aplicada a la guerra. En su punto máximo en 1944, la planta estaba produciendo un bombardero B-24 completo cada 63 minutos. Cada hora, un avión de 4 motores, capaz de transportar toneladas de bombas a través de miles de kilómetros, salía rodando de la línea de montaje. Para el final de la guerra, Willow Run había producido más de 8.600 bombarderos B-24, aproximadamente la mitad de todos los Liberators fabricados. Más allá de los bombarderos, Ford también produjo casi 300.000 camiones militares, miles de motores de tanques, jeeps, planeadores de tropas y generadores portátiles. La compañía se convirtió en una pieza crítica de la capacidad industrial que permitió a los aliados ganar la guerra. El gobierno de Estados Unidos reconoció esto explícitamente, y la planta de Willow Run fue considerada tan estratégicamente vital que fue protegida por baterías antiaéreas y constante vigilancia militar contra posibles sabotajes. Pero mientras Ford Motor Company estaba ayudando a ganar la guerra en el extranjero, internamente la compañía estaba en crisis. Henry Ford, ahora en sus finales de los años 70, estaba claramente en declive mental. Sufría de lo que probablemente eran pequeños derrames cerebrales que afectaban su memoria y juicio. Se volvió cada vez más errático, paranoico. A veces no reconocía a empleados de toda la vida. Harry Bennett, el jefe del departamento de servicio, efectivamente dirigía la empresa, tomando decisiones unilaterales, despidiendo ejecutivos leales y creando un reino de terror interno. La estructura de gestión era caótica, con líneas de autoridad confusas y constantes luchas de poder. La contabilidad básica era un desastre. La compañía literalmente no sabía con precisión cuánto le costaba fabricar cada vehículo, una falla fundamental que la ponía en grave desventaja competitiva. El gobierno de Estados Unidos, que dependía de Ford para la producción bélica crítica, estaba tan preocupado por el desorden gerencial que el secretario de Guerra, Henry Stimson, consideró seriamente una toma de control federal de la compañía. La salvación vino de una fuente inesperada: el nieto de Henry Ford, un joven de 28 años llamado Henry Ford II, que había estado sirviendo en la Marina. Después de la trágica muerte de su padre, Edsel Ford, en 1943, Henry II fue liberado del servicio militar para ayudar a salvar la empresa familiar que estaba al borde del colapso. Era un joven sin experiencia real en negocios, conocido más por su vida social activa que por cualquier habilidad corporativa. Pero tenía dos aliadas poderosas: su abuela, Clara Ford, y su madre, Eleanor. Estas dos mujeres fuertes orquestaron lo que equivalía a un golpe de Estado corporativo. Amenazaron con vender su participación masiva de acciones, lo que habría destruido el control familiar, a menos que el anciano Henry Ford renunciara y entregara el control total a su nieto. En septiembre de 1945, Henry Ford cedió, y Henry Ford II se convirtió en presidente a los 28 años. El joven Ford, quien llegaría a ser conocido como Hank the Deuce, no era el alma gentil que había sido su padre. Era pragmático, despiadado cuando era necesario, y entendía que la compañía necesitaba cambios radicales para sobrevivir. Su primer acto fue dramático y simbólico. Despidió a Harry Bennett. En una confrontación tensa en la oficina de Bennett, donde se rumoreaba que Bennett incluso sacó un arma, el joven Ford simplemente declaró que Bennett estaba fuera y que debía abandonar las instalaciones inmediatamente. Luego, ordenó que los túneles secretos y sistemas de espionaje que Bennett había construido fueran sellados permanentemente. Era una declaración física de que el reino de terror había terminado. Pero despedir a Bennett fue solo el comienzo. Hank the Deuce sabía que la compañía era un desastre organizacional y que él personalmente no tenía las habilidades para arreglarlo solo. En un acto de humildad poco común para un Ford, buscó ayuda externa. Volvamos al tema. Famosamente, contrató a un grupo de 10 jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército que habían aplicado técnicas de análisis estadístico y gestión científica para mejorar la eficiencia del esfuerzo bélico. Este grupo, liderado por Tex Thornton y que incluía a Robert McNamara, quien más tarde se convertiría en presidente de Ford y secretario de Defensa, se conoció como los Whiz Kids. Se ofrecieron como un paquete, un equipo de gestión completo,
y Ford los contrató a todos. Descendieron sobre la empresa como una fuerza invasora, implementando controles financieros modernos, planificación estratégica, análisis de costos y una estructura organizacional racional. Fue un rechazo total del estilo de gestión intuitivo y autocrático del viejo Henry. Trajeron prácticas de las mejores escuelas de negocios, de empresas como General Motors, que tenían décadas de ventaja en gestión profesional. La transformación fue dolorosa, pero necesaria. Despidieron a cientos de gerentes leales, pero incompetentes, que habían llegado a sus posiciones por conexiones políticas, en lugar de mérito. Cerraron plantas ineficientes, renegociaron contratos con proveedores, implementaron controles de calidad más estrictos. Por primera vez en décadas, Ford Motor Company tenía una comprensión clara de sus costos, márgenes de ganancia y posición competitiva. Y lo más crucial, bajo el liderazgo de Henry Ford II, la compañía comenzó a innovar nuevamente en diseño de productos. A mediados de la década de 1950, Ford lanzó el Thunderbird, un elegante automóvil deportivo personal que creó una nueva categoría de mercado. En 1964, presentaron el Ford Mustang, posiblemente el lanzamiento de producto más exitoso en la historia de la compañía. El Mustang fue una obra maestra de marketing y posicionamiento. Combinaba líneas deportivas y agresivas con un precio accesible, construido sobre el chasis económico del Ford Falcon para mantener los costos bajos. Fue un fenómeno cultural instantáneo, vendiendo más de 1 millón de unidades en sus primeros 2 años. Pero no todo fue éxito. En 1958, Ford cometió uno de los errores de marketing más famosos de la historia corporativa con el lanzamiento del Edsel. Nombrado en honor al padre de Henry II, el Edsel fue precedido por una campaña publicitaria masiva que creó expectativas imposibles de cumplir. Cuando el automóvil finalmente fue revelado, el público lo rechazó casi instantáneamente. Su diseño, especialmente la distintiva parrilla vertical, que muchos compararon con un collar de caballo o incluso con partes anatómicas femeninas, fue objeto de burlas. El automóvil tenía problemas mecánicos, el precio era demasiado alto para su categoría y simplemente no encontró un mercado. El Edsel se convirtió en sinónimo de fracaso corporativo, costando a la compañía cientos de millones de dólares. Pero paradójicamente, el fracaso del Edsel hizo que el posterior éxito del Mustang fuera aún más dulce, demostrando que la compañía podía aprender de sus errores y recuperarse. Durante las décadas de 1960 y 1970, Henry Ford II dominó la compañía con un estilo de liderazgo absolutista que recordaba a su abuelo. Era conocido por su temperamento explosivo, sus despidos abruptos de ejecutivos que lo desafiaban y su control total sobre las decisiones estratégicas. Su famoso enfrentamiento con Lee Iacocca, el ejecutivo estrella que había liderado el desarrollo del Mustang, culminó en 1978, cuando Ford despidió sin ceremonias a Iacocca con la fría declaración: «A veces simplemente no le caes bien a alguien». Iacocca se uniría a Chrysler y lideraría su milagrosa recuperación, convirtiéndose en un héroe corporativo estadounidense, mientras que el despido se convirtió en un ejemplo clásico de cómo el ego y la dinámica personal pueden superar el juicio comercial racional. Pero bajo el reinado, a veces turbulento, de Henry II, Ford Motor Company se expandió globalmente, construyendo plantas en Europa, América Latina y Asia. Se convirtió en una verdadera corporación multinacional con cientos de miles de empleados en todo el mundo. Las décadas de 1970 y 1980 trajeron nuevos desafíos existenciales. Las crisis del petróleo de 1973 y 1979 sacudieron la industria automovilística estadounidense hasta sus cimientos. De la noche a la mañana, los consumidores ya no querían los grandes sedanes y muscle cars que habían dominado el mercado. Querían automóviles pequeños y eficientes en combustible. Y los fabricantes japoneses, especialmente Toyota y Honda, estaban perfectamente posicionados para satisfacer esa demanda. Estos competidores asiáticos habían perfeccionado métodos de manufactura revolucionarios como producción justo a tiempo y Kaizen, mejora continua, que les daban enormes ventajas en calidad y costo. Sus automóviles eran confiables, eficientes y cada vez más mejores que los productos de Detroit.
La participación de mercado de los tres grandes de Detroit, Ford, GM y Chrysler, comenzó a erosionarse constantemente. Para finales de la década de 1980, los fabricantes japoneses controlaban aproximadamente el 30% del mercado estadounidense. Una invasión que habría sido inimaginable una generación antes. Ford respondió con una serie de iniciativas, algunas exitosas, otras no tanto. La compañía invirtió miles de millones en modernizar sus plantas, implementando robótica y técnicas de manufactura japonesas. Lanzó nuevos modelos diseñados para competir directamente con los importados, como el Ford Escort y el Taurus. El Taurus, introducido en 1986, fue particularmente importante. Era un automóvil de tamaño mediano, con líneas aerodinámicas radicales que se desviaban dramáticamente del diseño conservador de caja que había dominado los automóviles estadounidenses. Fue un éxito comercial y crítico, ayudando a restaurar algo de la reputación de calidad e innovación de Ford. Pero la presión competitiva era implacable. Las regulaciones ambientales se volvieron cada vez más estrictas, requiriendo inversiones masivas en tecnología de emisiones y eficiencia de combustible. Los costos de atención médica y pensiones para una fuerza laboral sindicalizada envejecida se convirtieron en una carga financiera pesada. Para los años 90, se estimaba que Ford gastaba más de $1.000 por vehículo solo en costos de atención médica para empleados actuales y jubilados, una desventaja significativa frente a competidores no sindicalizados. Durante la década de 1990, bajo el liderazgo de varios CEO no familiares, Ford intentó diversificarse más allá de solo fabricar automóviles Ford. La compañía embarcó en una costosa estrategia de adquisiciones, comprando marcas de lujo como Jaguar, Land Rover, Aston Martin y Volvo. La idea era crear un grupo automovilístico global, similar a Volkswagen o General Motors, que pudiera competir en cada segmento del mercado. Pero estas adquisiciones resultaron ser en gran medida desastres financieros. Jaguar y Land Rover en particular sangraban efectivo, requiriendo miles de millones en inversiones para mejorar la calidad y actualizar las líneas de productos. Volvo, aunque una marca fuerte, nunca generó los retornos esperados. La estrategia de Premier Automotive Group consumió recursos masivos que podrían haberse invertido en fortalecer las marcas centrales de Ford y desarrollar nuevas tecnologías. Para mediados de los años 2000, se hizo claro que la estrategia había sido un error costoso. Y entonces llegó 2008, el año que casi destruyó la industria automovilística estadounidense. La crisis financiera global comenzó con el colapso del mercado inmobiliario, pero rápidamente se extendió a toda la economía. El crédito se congeló, los consumidores dejaron de gastar, y las ventas de automóviles cayeron en picada. En 2009, las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos cayeron a solo 10.4 millones de unidades, el nivel más bajo en 27 años. Para fabricantes que necesitaban vender 15 a 17 millones de unidades anuales solo para alcanzar el punto de equilibrio, era un apocalipsis económico. General Motors y Chrysler, ahogándose en deudas e incapaces de acceder a crédito, se declararon en quiebra y aceptaron rescates masivos del gobierno de Estados Unidos por un total de aproximadamente $80.000 millones. Fue una humillación nacional, gigantes industriales icónicos reducidos a mendigar dinero de los contribuyentes para sobrevivir. Pero Ford Motor Company, milagrosamente, no aceptó dinero del rescate. Y la razón por la que pudo sobrevivir de manera independiente se remonta a una decisión increíblemente audaz tomada a finales de 2006 por William Clay Ford Jr., el bisnieto del fundador, que entonces era presidente y CEO. Bill Ford, un ejecutivo reflexivo con una profunda conciencia ambiental, vio los problemas venir antes que la mayoría. Reconoció que la compañía necesitaba una reestructuración masiva, y en un acto de humildad extraordinaria, se retiró del puesto de CEO y reclutó a un forastero de la industria, Alan Mulally, de Boeing, para dirigir la transformación. Juntos, Ford y Mulally idearon un plan desesperado. En diciembre de 2006, hipotecaron prácticamente todos los activos de la compañía, incluyendo fábricas, equipos, propiedades intelectuales e incluso el icónico logotipo del óvalo azul, para asegurar una línea de crédito de $23.6 mil millones. Fue una apuesta colosal que puso en juego
todo el legado de la familia Ford. Si la compañía fracasaba, no solo perderían el negocio, sino el nombre mismo, el símbolo que había definido la industria durante más de un siglo. Pero la apuesta funcionó. Cuando el mundo financiero colapsó en 2008, Ford tenía el efectivo para sobrevivir. Mientras GM y Chrysler se declaraban en quiebra y aceptaban rescates humillantes, Ford financió su propia recuperación. Esta decisión tuvo consecuencias profundas más allá de las finanzas. Se convirtió en un punto masivo de orgullo para los empleados de Ford, los concesionarios y los clientes. La compañía lanzó una campaña publicitaria sutilmente, apuntando a esta independencia, y funcionó. Los consumidores, muchos de ellos resentidos con los rescates corporativos, recompensaron a Ford con su lealtad. La participación de mercado de la compañía creció mientras GM y Chrysler luchaban. Bajo el plan One Ford de Mulally, que unificó las operaciones globales fragmentadas de la compañía, Ford retornó a la rentabilidad en 2009, mucho antes de lo que nadie esperaba. La recuperación de Ford en los años posteriores a 2008 fue impresionante. La compañía vendió sus marcas de lujo distractoras, Jaguar y Land Rover, a Tata Motors de India, Volvo a la empresa china Geely, concentrándose nuevamente en sus marcas centrales. Invirtió agresivamente en nuevas tecnologías, especialmente en vehículos eléctricos, conducción autónoma y conectividad. El camión F-Series, que había sido el vehículo más vendido en Estados Unidos durante décadas, se mantuvo dominante, generando miles de millones en ganancias que financiaban inversiones futuras. Para 2010, Ford Motor Company había pagado completamente su línea de crédito masiva, recuperando incluso el logotipo del óvalo azul de los prestamistas. Fue un momento simbólico poderoso, una declaración de que la compañía había sobrevivido su mayor crisis desde la Gran Depresión. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Retomemos desde aquí. Hoy, en 2025, Ford Motor Company se encuentra en medio de otra transformación masiva, posiblemente la más radical en su historia. La industria automovilística global está experimentando cambios simultáneos en múltiples dimensiones: electrificación, conducción autónoma, conectividad y nuevos modelos de negocio basados en movilidad como servicio en lugar de propiedad de vehículos. Cada uno de estos cambios representaba por sí solo un desafío estratégico enorme. Juntos, constituyen una reinvención casi completa de lo que significa ser un fabricante de automóviles. Ford ha comprometido más de 50.000 millones de dólares en inversiones en vehículos eléctricos para 2026. Una apuesta masiva en una tecnología que aún representa menos del 10% del mercado total. Ha lanzado versiones eléctricas de sus vehículos más icónicos, el F-150 Lightning, una camioneta pick-up eléctrica, y el Mustang Mach-E, un SUV eléctrico que lleva el legendario nombre Mustang. Estas decisiones han sido controvertidas. Los puristas se horrorizaron al ver el nombre Mustang, sinónimo de muscle cars, rugientes con motores V8, aplicado a un SUV eléctrico silencioso. Pero Ford argumenta que debe evolucionar sus marcas icónicas o arriesgarse a que se vuelvan irrelevantes para una nueva generación de consumidores conscientes del clima. La compañía está construyendo masivas instalaciones de manufactura de baterías en asociación con empresas coreanas, invirtiendo en infraestructura de carga y desarrollando software propietario para gestionar flotas de vehículos conectados. Es una carrera contra competidores establecidos como Tesla, que tiene una ventaja de años en tecnología de baterías y software, y contra nuevas startups chinas que están inundando el mercado global con vehículos eléctricos asequibles. El desafío es inmenso y el resultado está lejos de ser seguro, pero Ford tiene ventajas que no deben subestimarse. Tiene más de 120 años de experiencia en manufactura a escala masiva, una habilidad que las startups tecnológicas luchan por dominar. Tiene una red de miles de concesionarios en todo Estados Unidos que proporcionan ventas y servicio local. Tiene marcas icónicas como el F-150 y Mustang que llevan décadas de lealtad del cliente. Y tiene algo que ninguna otra compañía puede reclamar:
El nombre Ford mismo, un nombre que sigue siendo sinónimo de Estados Unidos industrial, de confiabilidad, de la promesa de que el trabajador promedio puede poseer su propio medio de transporte. En la junta directiva de Ford, hoy se sientan miembros de la quinta generación de la familia Ford, Alexandra Ford English y Henry Ford Turkey, tataranietos del fundador. Su presencia es tanto simbólica como sustantiva. En una era donde muchas corporaciones son dirigidas por gerentes profesionales con tenencias cortas, enfocados en ganancias trimestrales, tener propietarios familiares en la junta permite un pensamiento estratégico a más largo plazo. Pueden aprobar inversiones masivas en nuevas tecnologías, que no darán frutos durante años. Pueden tolerar trimestres de pérdidas en servicio de transformaciones a décadas. Es una ventaja rara en el capitalismo moderno, pero también conlleva responsabilidades y presiones únicas. Llevar el nombre Ford significa que cada decisión que toman es escrutada no solo por analistas financieros, sino por el público en general. Son custodios de un legado que trasciende los negocios, que toca la identidad estadounidense misma. Su desafío es equilibrar la honra de ese pasado con la necesidad desesperada de adaptarse a un futuro que es fundamentalmente diferente. Deben navegar la transición de una empresa de manufactura del siglo XX a una compañía de tecnología y movilidad del siglo XXI, todo mientras mantienen empleados cientos de miles de trabajadores cuyas habilidades están arraigadas en tecnologías del motor de combustión que pronto podrían ser obsoletas. Mirando hacia atrás a través de más de 120 años de historia, el arco narrativo de Ford Motor Company es extraordinario. Es una historia de un hombre con una visión imposible que puso al mundo sobre ruedas, democratizando el transporte y transformando fundamentalmente la sociedad moderna. Es una historia de innovación implacable, desde la línea de montaje móvil hasta la manufactura de bombarderos en tiempos de guerra, hasta los vehículos eléctricos de hoy. Pero también es una historia de obstinación casi fatal, de negarse a cambiar incluso cuando la evidencia del declive era innegable, de guerras corporativas internas y batallas laborales sangrientas. Es una historia de errores masivos como el Edsel y triunfos masivos como el Mustang, de casi bancarrotas y recuperaciones milagrosas. Y en el centro de todo es una historia sobre familia, sobre el peso imposiblemente pesado de heredar un legado legendario y la lucha constante para estar a la altura de un nombre que es más grande que cualquier individuo. Lo que hace que la historia de Ford sea tan convincente no es solo su éxito, sino sus fracasos, y cómo la compañía ha logrado, repetidamente, reinventarse después de casi destruirse a sí misma. Cada generación ha enfrentado su propia crisis existencial. Para Henry Ford fue el desafío de escalar la producción de una manera que nunca se había hecho antes. Para su nieto, Henry Ford II, fue salvar una compañía que estaba colapsando bajo el peso de una gestión incompetente y un fundador que se negaba a dejar ir el control. Para Bill Ford Jr., a principios de los años 2000, fue sobrevivir a la crisis financiera más severa desde la Gran Depresión. Y para los líderes de Ford, hoy, es la transición a un futuro eléctrico y conectado donde las reglas del juego están siendo reescritas por completo. Lo que permanece constante a través de estas transformaciones es la visión central que Henry Ford articuló hace más de un siglo. Que el transporte personal no debería ser un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos. El guión actual tiene aproximadamente 7.850 palabras. Se cortó en este párrafo. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que van más allá de los titulares para explorar las verdaderas fuerzas que dan forma a nuestro mundo económico. Necesito continuar escribiendo aproximadamente 6.150 palabras más para llegar a las 14.000 palabras solicitadas. Continuación del guión. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de lo que Ford Motor Company representa hoy, debemos explorar no solo la narrativa corporativa oficial de innovación y éxito, sino también las batallas menos conocidas que se libraron en las sombras. Las guerras competitivas brutales que casi destruyeron la compañía en múltiples ocasiones, y las decisiones estratégicas que literalmente determinaron si Estados Unidos mantendría su dominio industrial o lo perdería ante competidores extranjeros. Porque la historia real de Ford no es una línea recta de progreso,
sino una montaña rusa de triunfos deslumbrantes y fracasos devastadores, cada uno dejando cicatrices profundas en la cultura corporativa y lecciones que resuenan hasta hoy. Retrocedamos a un período que rara vez se discute con la profundidad que merece. La década de 1980, cuando Ford Motor Company estuvo más cerca de la extinción total de lo que el público jamás supo. Mientras la narrativa popular se centra en la crisis de 2008, la verdad es que los años 80 representaron una amenaza existencial aún mayor, porque no fue causada por un colapso financiero externo, sino por una erosión fundamental de la competitividad de la compañía. Los fabricantes japoneses no solo estaban ganando participación de mercado, estaban demostrando que podían construir automóviles fundamentalmente mejores, más confiables, más eficientes en combustible y, sorprendentemente, a costos más bajos que Detroit. Era una humillación tecnológica y gerencial que sacudió los cimientos de la industria estadounidense. Las estadísticas eran brutales y no podían ser ignoradas. Un estudio de 1980 de la consultora Harbour & Associates reveló que los fabricantes japoneses podían ensamblar un automóvil en aproximadamente 16 horas de trabajo, mientras que Ford requería más de 30 horas. Eso significaba que incluso antes de considerar materiales o tecnología, Ford tenía una desventaja de costos laborales de casi el doble simplemente por ineficiencias en el proceso de manufactura. Peor aún, los automóviles japoneses salían de la línea con una fracción de los defectos. Estudios de calidad de J.D. Power mostraban que los vehículos de Toyota y Honda tenían consistentemente menos de 100 problemas reportados por cada 100 vehículos, mientras que los productos de Ford a menudo excedían 150 o incluso 200 problemas por cada 100 unidades. Los consumidores estadounidenses, tradicionalmente leales a las marcas domésticas, comenzaron a cambiar en masa hacia los importados porque simplemente funcionaban mejor y duraban más tiempo. La respuesta inicial de Ford fue defensiva y equivocada. Los ejecutivos culparon a los trabajadores sindicalizados por ser vagos e improductivos, culparon a las regulaciones gubernamentales por ser demasiado onerosas, culparon a la competencia desleal de gobiernos extranjeros que supuestamente subsidiaban a sus industrias automotrices. Cualquier explicación menos admitir la verdad incómoda, que los métodos de gestión estadounidenses habían sido superados. Las fábricas de Ford operaban bajo sistemas jerárquicos rígidos donde los trabajadores de línea no tenían voz en mejorar procesos, donde los gerentes medios se enfocaban en cumplir cuotas de producción a corto plazo sin considerar calidad, donde diferentes departamentos, ingeniería, manufactura, compras, operaban como silos aislados que rara vez se comunicaban efectivamente. Era una receta para la mediocridad institucionalizada. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de ejecutivos de Ford, liderados por un ingeniero visionario llamado Louis Veraldi, visitaron plantas de manufactura en Japón a principios de los años 80. Lo que vieron los dejó atónitos. En las fábricas de Toyota, los trabajadores de línea tenían la autoridad de detener toda la producción si detectaban un problema de calidad, algo impensable en Detroit, donde detener la línea era considerado el pecado cardinal. Los equipos pequeños de trabajadores eran responsables no solo de ensamblar piezas, sino de mejorar continuamente sus procesos, celebrando reuniones diarias para discutir problemas y soluciones. Los proveedores eran tratados como socios de largo plazo, en lugar de adversarios en negociaciones anuales brutales de precios. Y más fundamentalmente, había un respeto profundo por el conocimiento y la experiencia de cada trabajador, independientemente de su rango en la jerarquía corporativa. Veraldi regresó a Detroit convencido de que Ford necesitaba una revolución cultural completa. Su oportunidad llegó con el desarrollo del Ford Taurus, un proyecto que se convertiría en un caso de estudio sobre cómo transformar una organización. En lugar del proceso tradicional, donde ingeniería diseñaba un automóvil y luego lo lanzaba sobre la pared a manufactura para que lo construyera, Veraldi implementó equipos multifuncionales desde el primer día. Ingenieros, diseñadores, trabajadores de planta, especialistas en compras, incluso representantes de concesionarios, todos trabajaron juntos desde el concepto inicial. Esto era radical. Significaba que los trabajadores que realmente ensamblarían el automóvil tenían voz en su diseño, podían señalar dónde un componente sería difícil de instalar
y sugerir cambios antes de que se hicieran las herramientas de producción caras. El proceso tomó años y enfrentó resistencia masiva de la vieja guardia de ejecutivos que veían estos métodos como debilitar su autoridad. Hubo batallas políticas brutales en las salas de juntas, amenazas de sabotaje interno, intentos de cancelar el proyecto cuando los costos iniciales parecían estar fuera de control. Pero Veraldi tenía el respaldo de los ejecutivos superiores que entendían que esto era literalmente una cuestión de supervivencia corporativa. Cuando el Taurus finalmente se lanzó en 1986, fue una revelación. Los críticos lo elogiaron como el primer automóvil estadounidense en años que podía competir genuinamente con los mejores productos japoneses en calidad y diseño. Más importante, fue enormemente rentable porque el proceso de desarrollo colaborativo había eliminado miles de problemas costosos antes de que comenzara la producción. El Taurus se convirtió en el automóvil más vendido en Estados Unidos durante varios años, un logro simbólicamente crucial que demostró que Detroit podía competir. Pero el éxito del Taurus, aunque importante, era solo una batalla ganada en una guerra mucho más grande. A lo largo de los años 90, Ford continuó luchando con problemas sistémicos de calidad y eficiencia. Un escándalo particularmente devastador estalló en el año 2000 con las llantas Firestone montadas en la Ford Explorer. Cientos de las llantas fabricadas por Firestone se desintegraban catastróficamente a altas velocidades, causando que los vehículos se volcaran. Más de 270 personas murieron en accidentes relacionados. La crisis se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas y legal que costó a Ford miles de millones en retiros del mercado, demandas y daño a la reputación. Lo que hizo la situación aún más dolorosa fue que involucraba a dos de las dinastías industriales más icónicas de Estados Unidos, los Ford y los Firestone, cuyas familias habían estado entrelazadas durante generaciones. La esposa de William Clay Ford Jr. era Martha Firestone, conectando directamente las dos familias. Bill Ford Jr., quien entonces era presidente de la Junta, tuvo que testificar ante un Congreso hostil, defendiendo la seguridad de los productos de la compañía, mientras simultáneamente la disputa destruía una relación comercial centenaria con Firestone. Fue un momento brutal que expuso cuánto había fallado la compañía en sistemas básicos de control de calidad. Las investigaciones revelaron que Ford había recibido datos de garantía que sugerían problemas con las llantas años antes de las muertes, pero no había actuado con suficiente urgencia. Era un recordatorio devastador de que en la industria automotriz, donde los productos son literalmente máquinas de miles de kilogramos viajando a altas velocidades, los fallos de calidad no son solo costosos, son mortales. El escándalo reforzó la determinación de Ford de mejorar los sistemas de calidad, llevando a inversiones masivas en procesos de prueba y estándares de seguridad que eventualmente ayudarían a restaurar la confianza del consumidor. Mientras Ford luchaba con estos desafíos operacionales, también estaba librando una guerra estratégica por el futuro de la industria en los mercados emergentes, especialmente en China. A finales de los años 90 y principios de los 2000, quedó claro que China se convertiría en el mercado automotriz más grande del mundo, un premio de escala asombrosa. Pero entrar en China requería navegar un laberinto de regulaciones gubernamentales, formar empresas conjuntas obligatorias con socios locales y competir contra fabricantes europeos y japoneses que habían llegado primero. Ford estableció una empresa conjunta con el fabricante chino Changan en 2001, apostando miles de millones en construir plantas y desarrollar vehículos específicamente para el gusto chino. Pero la ejecución fue problemática. Ford subestimó cuán rápidamente evolucionarían los consumidores chinos. Al principio, querían sedanes básicos y confiables, el tipo de vehículos que Ford sabía cómo construir. Pero en pocos años, los compradores chinos, especialmente la creciente clase media urbana, comenzaron a demandar SUV lujosos con las últimas tecnologías de conectividad e infoentretenimiento. Ford fue lenta en adaptarse y perdió cuota de mercado frente a competidores como Volkswagen, GM y eventualmente marcas chinas locales como Geely y BYD, que entendían mejor el mercado doméstico. Para 2018, las operaciones de Ford en China estaban perdiendo más de $1.000 millones al año, un drenaje masivo de recursos que forzó una reestructuración dolorosa que incluyó cerrar
plantas y despedir miles de trabajadores. El fracaso en China fue un recordatorio humillante de que el éxito pasado, incluso en un mercado maduro como Estados Unidos, no garantiza nada en nuevos territorios. Cada mercado tiene su propia dinámica, su propia cultura de consumidores, sus propios competidores formidables. Y en el caso de China, había una dimensión geopolítica adicional. El gobierno chino tenía una estrategia deliberada de usar el acceso a su enorme mercado como palanca para forzar la transferencia de tecnología de compañías extranjeras a socios locales. Las empresas conjuntas obligatorias significaban que Ford tenía que compartir su propiedad intelectual, sus procesos de manufactura, su conocimiento técnico con compañías chinas que eventualmente se convertirían en competidores globales. Era una trampa estratégica, pero el tamaño del mercado chino era tan tentador que prácticamente todos los fabricantes occidentales aceptaron los términos, incluso sabiendo que estaban creando sus propios futuros rivales. Este patrón, de tener que elegir entre malas opciones, aceptar riesgos enormes porque no participar era aún peor, es un tema recurrente en la historia moderna de Ford. Otro ejemplo dramático fue la decisión en 1999 de comprar Volvo, la venerada marca sueca, por $6.45 mil millones. En el papel tenía sentido estratégico. Volvo era sinónimo de seguridad y calidad, valores que Ford quería infundir en sus propios productos. La idea era usar la experiencia de ingeniería de Volvo para mejorar la calidad de todos los vehículos Ford mientras expandían la propia línea de Volvo con inversión y acceso al sistema de distribución global de Ford. Pero en la práctica, la adquisición fue un desastre. Ford subestimó masivamente cuánto dinero Volvo necesitaría para actualizar sus plantas envejecidas y desarrollar nuevos modelos. La marca estaba perdiendo participación de mercado frente a competidores alemanes como BMW y Mercedes que dominaban el segmento de lujo. Ford invirtió miles de millones tratando de revitalizar Volvo, pero las dos culturas corporativas chocaban constantemente. Los ingenieros suecos, acostumbrados a un proceso de diseño meticuloso y lento que priorizaba la seguridad sobre todo, se frustraron con las presiones de Ford por acelerar el desarrollo y reducir costos. Los ejecutivos de Ford, mientras tanto, se exasperaron con lo que veían como una mentalidad europea, elitista que despreciaba los métodos de producción masiva estadounidenses. Después de una década de frustración y pérdidas financieras acumuladas, Ford finalmente vendió Volvo a la compañía china Geely en 2010 por solo $1.8 mil millones, menos de una tercera parte de lo que había pagado. Cuando se suman todas las inversiones realizadas durante la propiedad, Ford perdió probablemente más de $10.000 millones en la aventura de Volvo. Fue una lección costosa sobre los peligros de las adquisiciones mal concebidas y las dificultades de integrar culturas corporativas radicalmente diferentes. Estas experiencias, los fracasos en China, la debacle de Volvo, el escándalo de las llantas Firestone, junto con docenas de otros desafíos operacionales y estratégicos menos publicitados, son las razones por las que cuando llegó la crisis financiera de 2008, Ford estaba en una posición tan precaria. La compañía había gastado años y miles de millones de dólares en iniciativas que no habían dado frutos, mientras simultáneamente subinvertía en sus marcas centrales y en las tecnologías que realmente importaban. El hecho de que lograra sobrevivir la crisis de 2008 sin un rescate gubernamental fue tanto un testimonio de la apuesta visionaria de Bill Ford Jr. con la línea de crédito masiva como de pura suerte de timing. Si la crisis hubiera llegado 2 años antes de que Ford asegurara esa financiación, casi con certeza habría corrido el mismo destino que GM y Chrysler, bancarrota y humillación nacional. La década después de 2008 vio a Ford trabajar sistemáticamente para reconstruir su competitividad. Bajo el liderazgo de Alan Mulally y luego de Mark Fields, la compañía se enfocó en simplificar su línea de productos, saliendo de mercados no rentables y duplicando sus fortalezas. Una decisión estratégica particularmente audaz llegó en 2018 bajo el CEO Jim Hackett, cuando Ford anunció que discontinuaría casi todos sus sedanes en el mercado norteamericano, incluyendo el icónico Taurus y el Fusion, para enfocarse exclusivamente en camionetas, SUV y vehículos comerciales. Fue una apuesta radical. Los sedanes habían sido el corazón de la industria automotriz durante décadas.
Pero los datos eran claros. Los consumidores estadounidenses habían cambiado irreversiblemente hacia vehículos más grandes. Los márgenes de ganancia en camionetas y SUV eran significativamente más altos. Y más pragmáticamente, Ford simplemente no podía competir rentablemente contra los sedanes asiáticos en el segmento de precios más bajos. La decisión fue controversial y arriesgada. Los críticos argumentaron que Ford estaba abandonando a una generación entera de compradores jóvenes que querían automóviles asequibles y eficientes en combustible. Señalaron que si las preferencias del consumidor cambiaban nuevamente, quizás impulsadas por precios del petróleo más altos, Ford quedaría expuesta sin ofertas de sedanes. Pero la compañía estaba haciendo una apuesta calculada de que las tendencias eran duraderas y que los recursos limitados eran mejor gastados dominando los segmentos donde tenían ventajas competitivas reales. Y hasta ahora, al menos en términos financieros, la apuesta parece estar funcionando. Los camiones F-Series de Ford continúan siendo los vehículos más vendidos en Estados Unidos, año tras año, generando márgenes de ganancia que subsidian inversiones masivas en electrificación y tecnología autónoma. Esto nos trae al desafío definitorio del presente y futuro de Ford: la transición a vehículos eléctricos. Es imposible exagerar cuán fundamental es esta transformación. El motor de combustión interna ha sido el corazón de la industria automotriz durante más de un siglo. Es la tecnología que Henry Ford perfeccionó, que generaciones de ingenieros refinaron, que millones de trabajadores construyeron sus carreras dominando. Y ahora, en el lapso de apenas una década o dos, está siendo reemplazado por una tecnología completamente diferente, que requiere habilidades diferentes, cadenas de suministro diferentes, procesos de manufactura diferentes. Para una compañía como Ford, con decenas de miles de empleados, cuyos conocimientos especializados están arraigados en tecnología de motor de combustión, con relaciones de proveedores construidas alrededor de componentes de motores y transmisiones, con concesionarios cuyo negocio de servicio depende de vehículos que requieren cambios regulares de aceite y mantenimiento complejo, esta transición es existencialmente desestabilizadora. Los vehículos eléctricos tienen aproximadamente un 30% menos de piezas móviles que los automóviles de combustión interna. No tienen transmisiones, no tienen sistemas de escape, no tienen muchos de los componentes complejos que han definido los automóviles durante generaciones. Eso significa que requieren menos mano de obra para ensamblar, lo que inherentemente amenaza trabajos. También significa que requieren significativamente menos mantenimiento, lo que amenaza el negocio de servicio, que es una fuente de ganancias crítica para los concesionarios. Y crucialmente, el componente más caro y técnicamente desafiante de un vehículo eléctrico, la batería, es una tecnología donde Ford históricamente no ha tenido experiencia y donde competidores como Tesla y fabricantes chinos tienen años de ventaja. Es como si la industria misma estuviera siendo reinventada desde cero, y todos los participantes establecidos están corriendo frenéticamente para evitar ser dejados atrás por nuevos entrantes que no están cargados con infraestructura heredada y suposiciones obsoletas. La respuesta de Ford ha sido ambiciosa, pero también evidentemente desesperada. En 2021, la compañía anunció Ford Plus, una estrategia de reorganizar toda la empresa en dos divisiones separadas: Ford Blue, enfocada en maximizar ganancias de vehículos de combustión interna actuales, y Ford Model E, enfocada exclusivamente en desarrollar vehículos eléctricos y servicios de software. La idea era crear una cultura de startup dentro de Model E que pudiera moverse rápidamente y asumir riesgos sin ser arrastrada por la burocracia de la organización más grande. Pero crear dos culturas paralelas dentro de una compañía es inmensamente difícil. Los recursos, el talento, la atención ejecutiva tienen que ser divididos. Y hay tensiones inevitables sobre cuánto invertir en el negocio heredado, rentable, versus el futuro eléctrico, que actualmente pierde dinero en cada vehículo vendido. Los números son brutales. Ford estimó que perdería aproximadamente $3.000 millones en su división de vehículos eléctricos solo en 2023. Esas pérdidas son subsidiadas por las ganancias masivas del negocio de camionetas. Pero hay un límite para cuánto tiempo los accionistas tolerarán miles de millones en pérdidas, especialmente si los vehículos eléctricos no alcanzan la participación de mercado proyectada. Y hay señales preocupantes.
La adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos ha sido más lenta de lo que muchos esperaban. Después de un crecimiento inicial rápido, las ventas se han estabilizado en aproximadamente el 7 al 8% del mercado total. Muchos consumidores siguen dudando, debido a preocupaciones sobre el rango de conducción, la disponibilidad de infraestructura de carga y el costo inicial más alto en comparación con vehículos de gasolina equivalentes. Para complicar las cosas, el panorama político alrededor de los vehículos eléctricos se ha vuelto intensamente polarizado. En Estados Unidos, los vehículos eléctricos se han convertido extrañamente en un tema político divisivo, con algunos políticos conservadores atacándolos como parte de una agenda ambiental forzada por el gobierno. Esto crea un desafío de marketing complicado para Ford. La base central de clientes de la compañía, compradores de camionetas F-Series, tiende a inclinarse políticamente conservadora. Convencer a estos clientes de cambiar a una F-250 Lightning eléctrica requiere enmarcar cuidadosamente el producto no como una declaración ambiental, sino como tecnología superior, destacando el torque instantáneo, la capacidad de usar el vehículo como generador de energía de respaldo para el hogar y los costos operativos más bajos a largo plazo. Es un desafío de mensajería que va mucho más allá del marketing tradicional de automóviles. Y luego está China, nuevamente. El gobierno chino ha hecho del liderazgo en vehículos eléctricos una prioridad estratégica nacional, subsidiando masivamente tanto a los fabricantes como a los compradores. Compañías chinas como BYD, respaldadas por miles de millones en inversión estatal, están produciendo vehículos eléctricos asequibles a una escala asombrosa. BYD ahora vende más vehículos eléctricos que Tesla y a precios que los fabricantes occidentales no pueden igualar. Estos vehículos eléctricos chinos están comenzando a inundar mercados en el sudeste asiático, América Latina e incluso Europa. Estados Unidos ha impuesto aranceles y restricciones para mantenerlos fuera del mercado doméstico por ahora, pero esa es, en el mejor de los casos, una solución temporal. A largo plazo, si las compañías chinas dominan el mercado global de vehículos eléctricos, podría significar el fin del dominio occidental de la industria automotriz, un cambio geopolítico con implicaciones profundas. Para Ford, el desafío es encontrar una manera de competir en este nuevo panorama sin las ventajas que históricamente tuvo. La compañía ya no puede depender de tecnología propietaria superior. Los vehículos eléctricos son en muchos aspectos más simples y más fáciles de copiar que los automóviles de combustión interna. Ya no puede depender de barreras de escala. Los fabricantes chinos ya han alcanzado o superado los volúmenes de producción de Detroit. Y ya no puede depender del patriotismo del consumidor. Las generaciones más jóvenes están menos apegadas a las marcas estadounidenses tradicionales y más dispuestas a comprar de quien ofrezca el mejor producto al mejor precio. Ford necesita encontrar nuevas fuentes de ventaja competitiva, ya sea en software e integración de vehículos, en relaciones con clientes y servicios, en su red de concesionarios que proporcionan conveniencia local que las marcas directas al consumidor no pueden igualar fácilmente, o en su marca, que aún resuena con poder emocional para millones. Y aquí es donde la historia y el legado de Ford podrían, paradójicamente, convertirse en su mayor activo en la era eléctrica. Porque lo que Ford representa, más allá de cualquier producto o tecnología específica, es una idea profundamente estadounidense de democratización e innovación. Henry Ford hizo que el automóvil fuera accesible para las masas, transformando un lujo en una necesidad. Creó una clase media industrial que podía permitirse comprar los productos que fabricaba. Pavimentó literalmente Estados Unidos, impulsando la creación del sistema de autopistas interestatales. El nombre Ford está entrelazado con la narrativa misma de progreso del siglo XX estadounidense. Esa es una marca de patrimonio que ninguna startup tecnológica, sin importar cuán innovadora, puede replicar. Es un activo intangible, pero inmensamente valioso en una era donde los consumidores, abrumados por opciones, cada vez más valoran la autenticidad, la historia y la conexión emocional con las marcas. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado.
La pregunta es si Ford puede activar ese patrimonio de una manera que sea relevante para las nuevas generaciones de compradores que no tienen recuerdos personales de aprender a conducir en un Taurus de sus padres o de ayudar a su abuelo a trabajar en un camión F-150. Requiere contar la historia del legado de Ford no como nostalgia por un pasado muerto, sino como un prólogo de un futuro donde los mismos valores de accesibilidad, practicidad y empoderamiento individual continúan, solo que ahora con electricidad en lugar de gasolina. El F-150 Lightning no es solo una camioneta eléctrica, es la continuación de décadas de hacer el vehículo de trabajo estadounidense más confiable, incluso mejor. Ahora con la capacidad de alimentar herramientas eléctricas en un sitio de construcción remoto o mantener las luces encendidas en casa durante un apagón. El Mustang Mach-E no es una traición al legado del Mustang, es la evolución de hacer que el alto rendimiento sea accesible para una generación más amplia. Este tipo de narrativa, conectando pasado y futuro, tradición e innovación, es donde la participación de la familia Ford en el liderazgo de la compañía proporciona un valor único. Cuando Alexandra Ford English o Henry Ford III hablan sobre el futuro de la compañía, no lo hacen como CEOs contratados, cumpliendo un turno de 5 años antes de pasar a su próximo trabajo. Hablan como custodios de un legado que es literalmente su apellido, su identidad familiar. Eso aporta una autenticidad y un compromiso a largo plazo que resuena, pero también trae una presión inmensa. Si Ford Motor Company fracasa en la transición eléctrica, si se convierte en irrelevante o es adquirida por un competidor extranjero, ese fracaso estará para siempre asociado con sus nombres. No es solo una pérdida de trabajo corporativo, es una pérdida de legado familiar que se remonta a 5 generaciones. Esta presión, este peso de la historia, es algo que solo unas pocas compañías en el mundo aún experimentan en la era del capitalismo gerencial moderno. La mayoría de las grandes corporaciones son dirigidas por ejecutivos profesionales que responden a accionistas institucionales anónimos, fondos de índice y firmas de capital privado que no tienen lealtad emocional a la compañía más allá de los retornos trimestrales. En ese contexto, las decisiones se toman a través del prisma de la maximización del valor para los accionistas a corto plazo. Las fábricas se cierran y se trasladan al extranjero porque reduce costos en el próximo trimestre, incluso si destruye comunidades. Los departamentos de investigación se reducen porque la investigación básica no muestra retornos inmediatos. Las adquisiciones se hacen porque inflan el precio de las acciones temporalmente, incluso si no tienen sentido estratégico a largo plazo. Una compañía controlada por la familia como Ford, con miembros de la familia en la junta que piensan en términos de generaciones en lugar de trimestres fiscales, tiene el potencial de tomar decisiones diferentes. Puede invertir miles de millones en tecnología que no será rentable durante una década, porque es necesario para la supervivencia a largo plazo. Puede mantener plantas abiertas en comunidades que han sido hogar de trabajadores de Ford durante generaciones, incluso cuando la lógica financiera pura sugiere cerrarlas. Puede priorizar la construcción de una marca y reputación que durará décadas sobre exprimir cada dólar de ganancia este año. Esta no es solo teoría abstracta de gobernanza corporativa, tiene implicaciones reales para trabajadores, comunidades y para la posibilidad de un capitalismo industrial que equilibra la rentabilidad con la responsabilidad social. Por supuesto, el control familiar también tiene desventajas. Puede conducir al nepotismo, a miembros de la familia incompetentes colocados en posiciones de poder simplemente por su apellido. Puede crear rigidez, una resistencia al cambio porque va contra la tradición, y puede resultar en dinastías donde la riqueza y el poder se concentran en unas pocas manos a través de generaciones, perpetuando la desigualdad. La historia de Ford incluye ejemplos de todos estos patrones negativos, desde la obstinada negativa del fundador a escuchar consejo que casi destruyó la compañía, hasta el trato cruel de Henry Ford a su propio hijo Edsel, pero también incluye ejemplos de liderazgo familiar, responsable, desde la decisión de Clara Ford de forzar a su esposo a retirarse cuando ya no era competente, hasta la humildad de Bill Ford Jr. al retirarse del puesto de CEO cuando reconoció que alguien más era mejor para el trabajo. La pregunta no es si el control familiar es inherentemente bueno o malo, sino bajo qué condiciones puede ser ejercido de manera responsable.
Mirando hacia las próximas décadas, el éxito de Ford Motor Company dependerá de navegar simultáneamente múltiples transiciones masivas. La transición tecnológica del motor de combustión interna a la propulsión eléctrica. La transición de fabricante de hardware a proveedor de software y servicios. La transición de propiedad individual de vehículos a modelos de movilidad compartida y autónoma. La transición de cadenas de suministro globales a regionales, impulsada por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Y quizás lo más fundamental, la transición generacional a medida que los líderes actuales eventualmente pasan la antorcha a una sexta generación de la familia Ford que crecerá en un mundo radicalmente diferente del que su tatarabuelo habitó. Cada una de estas transiciones por sí sola representaría un desafío estratégico enorme. Juntas, constituyen algo cercano a una reinvención total de lo que significa ser un fabricante de automóviles. Y Ford debe ejecutar estas transiciones mientras compite contra adversarios formidables. Tesla con su ventaja en tecnología de baterías, integración de software, fabricantes chinos con costos estructurales más bajos y apoyo estatal masivo, y competidores tradicionales como GM y Volkswagen, que también están invirtiendo agresivamente en electrificación. El margen de error es delgado, una apuesta estratégica equivocada, una tecnología clave donde se queda atrás, un cambio regulatorio adverso, cualquiera podría ser suficiente para hacer que Ford caiga irremediablemente detrás. Pero la historia nos enseña que Ford ha estado en posiciones igualmente precarias antes y ha sobrevivido mediante una combinación de innovación audaz, adaptabilidad y pura tenacidad. La compañía casi colapsó cuando Henry Ford se negó a reemplazar el Model T, pero sobrevivió y prosperó bajo su nieto. Casi fue destruida por una gestión incompetente durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue salvada por un joven sin experiencia, con suficiente humildad para contratar talento externo. Estuvo al borde de la irrelevancia en los años 80 frente a la competencia japonesa, pero se reinventó con el Taurus y métodos de manufactura transformados. Y estuvo a semanas de la bancarrota durante la crisis financiera de 2008, pero sobrevivió gracias a una apuesta visionaria que hipotecó todo, incluyendo el nombre de la familia. Cada una de estas crisis fue existencial. Cada una podría haber sido el fin, pero cada vez la compañía encontró una manera de reinventarse, de tomar decisiones difíciles que sacrificaban el presente para asegurar un futuro. Y cada vez, el nombre Ford, con todo su peso de historia y expectativa, proporcionó tanto la carga que hacía el cambio necesario como la identidad que hacía el cambio posible. Porque incluso en los momentos más oscuros, cuando la compañía estaba perdiendo dinero y participación de mercado y credibilidad, el nombre Ford aún significaba algo. Aún evocaba una era de optimismo industrial estadounidense, de creer que a través de la ingeniosidad y el trabajo duro, los problemas se podían resolver y el progreso era posible. Ese capital de marca intangible pero real, construido a lo largo de más de un siglo de asociación con momentos definitorios de la historia estadounidense, es un activo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Y entonces llegamos de vuelta al presente, a 2025, donde Alexandra Ford Inglis y Henry Ford III se sientan en reuniones de la Junta discutiendo asignaciones de capital para plantas de baterías y asociaciones de software, donde los trabajadores de Ford en Michigan y Kentucky enfrentan la perspectiva de que sus habilidades puedan volverse obsoletas a medida que la producción cambia de motores a baterías, donde los concesionarios de Ford en pueblos pequeños de todo Estados Unidos se preguntan si sus negocios sobrevivirán en un mundo de vehículos eléctricos que requieren menos servicio y potencialmente se venden directamente en línea. Estos son los rostros humanos de la gran transformación, las personas cuyas vidas y medios de subsistencia dependen de las decisiones estratégicas tomadas en las salas de juntas distantes. La promesa central que Henry Ford hizo hace más de un siglo, que el progreso tecnológico debe servir a la gente común, que la innovación debe democratizar en lugar de concentrar el bienestar, esa promesa aún resuena. Pero cumplirla en el siglo XXI requiere más que simplemente hacer vehículos eléctricos asequibles. Requiere asegurar que la transición hacia un futuro eléctrico no deje atrás a los trabajadores y comunidades que construyeron la industria. Requiere invertir en reentrenamiento para trabajadores cuyas habilidades están atadas a tecnologías obsoletas.
requiere pensar en cómo sostener comunidades enteras cuyas economías han sido construidas alrededor de la fabricación de automóviles, cuando esa fabricación requiere menos personas y diferentes habilidades. Requiere abordar el hecho de que los vehículos eléctricos, a pesar de costos operativos más bajos, actualmente tienen precios iniciales más altos, que hacen que la propiedad sea inaccesible para muchas familias de clase trabajadora. Estos son desafíos que van más allá de cualquier compañía individual, requieren coordinación entre negocios, gobierno y trabajo. Pero Ford, debido a su historia y su visibilidad, tiene una responsabilidad y una oportunidad particulares de liderar estas conversaciones. Si puede ejecutar una transición hacia vehículos eléctricos que sea tanto tecnológicamente exitosa como socialmente responsable, que cree nuevos trabajos de calidad incluso mientras desplaza los antiguos, que mantenga comunidades incluso mientras transforma industrias, entonces puede reclamar genuinamente el manto de su fundador como un innovador que levantó a las masas en lugar de solo enriquecer a los accionistas. Si fracasa, si la transición resulta en cierres masivos de plantas y comunidades destripadas, mientras las ganancias fluyen a inversores distantes, entonces el legado de Ford será manchado por la acusación de que traicionó los principios que una vez representó. La historia de Ford Motor Company es, en última instancia, una historia sobre Estados Unidos mismo, sobre el ascenso del poder industrial estadounidense en el siglo XX y la lucha por adaptarse a un siglo XXI donde ese dominio ya no puede darse por sentado. Es una historia sobre familia, sobre las complejidades de pasar riqueza y poder a través de generaciones y el peso psicológico de llevar un apellido que es sinónimo de una era. Es una historia sobre trabajadores, sobre millones de hombres y mujeres que pasaron sus carreras en líneas de montaje, construyendo los vehículos que definieron la movilidad estadounidense. Y es una historia sobre cambio, sobre la verdad incómoda de que ningún producto, ninguna tecnología, ninguna forma de hacer negocios dura para siempre, y que la supervivencia requiere la voluntad de destruir lo que construiste para crear algo nuevo. Mientras observamos a Ford navegar las turbulentas aguas de los años 20 de este siglo, no sabemos cómo terminará esta historia. Tal vez la compañía emergerá como líder en la era eléctrica, redefiniendo nuevamente la movilidad para una nueva generación. O tal vez luchará, perdiendo terreno frente a competidores más ágiles y eventualmente convirtiéndose en un actor menor en una industria que una vez dominó. Pero cualquiera que sea el resultado, el viaje habrá valido la pena documentar, porque nos dice algo fundamental sobre la ambición, la fragilidad y la resiliencia de las instituciones humanas. Nos recuerda que incluso los gigantes pueden caer, pero también que con el liderazgo correcto y un poco de suerte, pueden encontrar maneras de reinventarse y perdurar. La saga de Ford está lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, los capítulos más emocionantes y consecuentes pueden estar aún por delante. Porque la transformación que la compañía está intentando ahora, de un fabricante de automóviles de combustión interna del siglo XX a un proveedor de movilidad eléctrica y digital del siglo XXI, es posiblemente más radical que cualquier cosa que Henry Ford intentó cuando puso la primera línea de montaje móvil en movimiento hace más de un siglo. El fundador tuvo la ventaja de crear algo nuevo en un campo relativamente vacío. Sus descendientes enfrentan el desafío mucho más difícil de transformar una institución masiva y compleja mientras compiten contra adversarios formidables y navegan fuerzas tecnológicas y geopolíticas que están más allá de su control. Es un acto de equilibrio de complejidad asombrosa, y todos deberíamos estar atentos para ver cómo se desarrolla, porque el resultado tendrá implicaciones que van mucho más allá de una sola compañía o industria. Determinará, en parte, qué tipo de capitalismo industrial es posible en el siglo XXI, y si las instituciones construidas en una era pueden evolucionar exitosamente para prosperar en otra fundamentalmente diferente. Ya no se trata solo de hacer que los automóviles sean asequibles, sino de hacerlos sostenibles, de reconciliar el legado del motor de combustión interna con la urgente necesidad de abordar el cambio climático. Ford Motor Company, que hizo tanto para crear la era del petróleo, ahora debe liderar el camino fuera de ella. Es una ironía histórica profunda y una responsabilidad moral
que la compañía parece estar aceptando, aunque el camino adelante está lleno de incertidumbre. Lo que es seguro es que cualquiera que sea el futuro de la movilidad, el nombre Ford seguirá siendo parte de la conversación, porque representa más que solo una compañía, representa una idea fundamental sobre el progreso, la democracia económica y el espíritu estadounidense mismo.